En este episodio de NutriMedical Podcast vamos a entrevistar a Marcela Estolano y a Eder Alarcón. Ellos son una pareja de fisioterapeutas y tienen muchas cosas muy interesantes que explicarnos acerca de este tema y sobre todo temas muy específicos que ellos manejan en el mundo de la fisioterapia. Eder, Marce, ¿cómo están? Bienvenidos. Muy bien, un poquito nervioso, pero bien. Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario. Es un gusto tenerlos aquí a los dos y sobre todo porque en la mesa nos vemos 3, pero realmente somos 4 porque viene bebé en camino. Y justamente decíamos cuando nos pusimos de acuerdo para grabar este episodio que queríamos vernos antes del nacimiento de su primer bebé, sí, que se va a llamar Emilio. Edercito. Emilio. Muy bien, el Emilio ya viene en camino. Pero pues este episodio va a quedar muy bonito porque le van a decir, tú estabas en la panza de mamá cuando se grabó. Y luego, ¿por qué no grabamos otro? Ya con Emilio aquí, que haga su aparición así 30 segundos, porque pues no creo que aguante todo un episodio de podcast el Emilio, ¿va, plebes? Oigan, vamos a hacer unas preguntas así rompehielo, unas preguntas para... Yo sé que ustedes son especialistas en su materia y que tienen mucho que decirnos. Ahorita vamos a llegar a ese punto, pero pues vamos así como rompiendo el hielo, ¿no? Para que también todos nos vayamos acá poniendo cada vez más en confianza. Digo, en las consultas los 3 platicamos siempre, en la consulta aquí en la clínica, ¿no? De nutrición platicamos, pero hasta por los codos. Sí, largo y tendido. Por ejemplo, Marce, ¿cuál es tu taco favorito? Mi taco favorito... Se vale el que sea, no digas el de lechuga con... ese no es taco. Pues de asada. El de asada. Sí. Clásico de asada, sí. Culichi. Ajá. Ok, ¿y Eder? Igual, de asada. Soy carnívoro 100%. Carnívoro lover. Muy bien. Y Marce, ¿cuál es tu serie favorita? Que dices tú, esta siempre la tengo que ver, es mi serie confort, nunca me canso de verla. Ay... ¿Cuál te gusta mucho? Eder, ¿tienes una serie así? Todas las de acción, me gusta de investigación. CSI. Sí, Dun, dun. todo ese tipo de series me gustan. También de relacionados con la medicina, de la comida. Me gusta mucho, por ejemplo, Chef's Table de Netflix. Sí. Entonces, me fascina también la calidad de audio, de imagen. Sí. Y yo siento que es muy similar con la pasión que todos ellos desarrollan su profesión como chefs, que son súper apasionados. Así siento que nosotros imprimimos en la fisioterapia. No, me queda clarísimo. Qué bien se vende el Eder, me encanta. Yo creo que sería Doctor House. Allá. Ahora que ya... Sí, ahorita que dijo de medicina dije Doctor House. Sí. Ese tipo. Muy bien, plebes. Pues encantado de tenerlos. Son una pareja de fisioterapeutas. Fíjense, bien curioso porque tengo otras personas que también son pareja de fisioterapeutas. Como que se da, ¿verdad? Que se hacen pareja los fisioterapeutas. Y aparte ustedes vienen aquí a la clínica. Tenemos mucho tiempo viéndonos en consulta de nutrición. Marce ahorita lo más pronto es por el tema de su embarazo. Que ya, ¿cuándo tienes al baby? Este episodio lo estamos grabando, ¿qué? En 28 de agosto. ¿Y cuándo tienes a tu baby? En un mes, aproximadamente 20 y tantos de septiembre. No, ya nos urgía, aparte que yo también salgo un poquito y ya teníamos que grabar esto. Para fines de este episodio va a ser el número 98 de NutriMedical Podcast. Y Eder, tú ahorita estás viniendo también por algo muy específico, que dicho sea de paso, ya llevamos un avance tremendo. ¿Como de cuánto? ¿De 2 meses para acá? Como de 4 meses. Como de 4 meses para acá. En sí, pues tú me has atendido en altos y bajos que he tenido. Pero en el último año, pues he bajado alrededor de 20 kilos en un año. Ajá. Pero en los últimos 4 meses es cuando me he aplicado por el tema del bebé. Yo creo que ahí traes un tema porque dice uno, oye, pues ya viene bebé en camino, tengo que estar al 100 para el bebé, tengo que estar en mejor estado de salud. Y yo creo que siempre tenemos cierto grado de motivación. Más que ustedes tienen su clínica de fisioterapia y son personas que tienen su propio negocio. Y sabemos que eso es algo muy importante porque
pues el día que no trabajas, pues literal no produces y no es como que, bueno, pues me va a llegar la quincena, haga o no haga. Aquí, creo que también compartimos ese aspecto en cuanto a lo laboral, que lo hemos platicado también 1000 veces, que tiene su lado bien bonito y también tiene su lado, pues es de todo, no hay nada perfecto, ¿no? Entonces, y ahorita traes este tema, Eder, de tu bebé y dijiste, me aplico porque me aplico. Aplicar, sí. Sí, pues también por salud, sí. Principalmente, obviamente por salud, me enteré que tenía algunas cuestiones de resistencia a la insulina y los antecedentes familiares, pues dije yo, no, me tengo que aplicar, ya debo de ya dejarme de cosas y aplicarme, pues como debió haber sido desde el principio. Pero pues a veces uno ahí se cuida una semanita o una temporada y luego te aflojas. Pero ahorita sí súper aplicados por tema personal mío y pues por el bebé. Sí, luego, y no, y es que eso mueve montañas porque ya cuando, ahorita que todavía no lo conocen en persona, ya que conozcan a su bebé en persona, pues es otro rollo, ¿no? Oigan, plebes, ustedes muy frecuentemente se están actualizando, es algo que, a ver, yo les reconozco mucho, no en cualquier profesión, pues desgraciadamente no, la gente no se actualiza tanto, pero yo veo que ustedes de veras invierten mucho y eso obviamente ustedes lo han visto, que se refleja en cómo tratan a sus pacientes, cómo la gente los busca. Yo me acuerdo que yo les decía, oigan, tráiganse tarjetas aquí. Yo la verdad siempre vienen dentistas, vienen psicólogos, de verdad, vienen abogados, lo que sea. Yo siempre les digo, pues hay que apoyarnos, ¿no? Y tráete tus tarjetas. Y ustedes casi me decían, no, neta, tenemos trabajo para aventar para arriba, ¿no? Sí. Y nunca me lo decían con un afán de no queremos chamba, ¿no? Exacto. Sino que, pues, que gracias a Dios el trabajo no falta y eso la verdad es muy bueno. Ya han ido a ver otras latitudes, ¿no? Ya han ido a estar en Monterrey, a otros lugares que tienen en mente. Pero cuéntenme, ¿en dónde les ha tocado y qué tipo de cosas? Porque, por ejemplo, yo en su cuenta, por ejemplo, yo leo Vital Steam, Talk Tools, Pedia Suite. Entonces yo digo, ¿what? ¿Y eso cómo se come, no? Pero cuéntanos, por ejemplo, han ido a Suiza, Chile, a Alemania, creo, ¿no? Algo así. A ver, cuéntanos. Hemos ido iniciamos, se puede decir, a salir de aquí de México, como en el 2019. Empezamos en Colombia con una terapia que se llama Pediasud, que es un traje postural. Yo hubiera dicho Pediasure, ¿no? Pero exacto, Pediasud. Sí, en sí la crearon en Estados Unidos, pero en ese curso fue en Colombia. Y fue la primera vez que ya salimos de México a ver que existían otras cosas que podíamos hacer, que podíamos ayudar a los pacientes con esta pasión de querer buscar qué más hay para los niños. Empezamos a salir. Y posteriormente ese mismo año, fue primero España. España. Nos fuimos a Madrid, España, donde hicimos otra certificación que es alemana, pero como en España es en nuestro idioma, ahí tomamos el curso. Es una certificación de 300 horas, o sea, es una certificación que tienes que ir 4 veces a Madrid para poder terminar ese curso, que aquí en México sería como una maestría, un máster, es lo que equivaldría. ¿Y estuvieron un tiempo viviendo entonces en España? ¿Esa vez que fue un tiempo largo o cómo estuvo? No, fue la estadía ya son 15, 20 días por módulo. Los organizadores de la certificación, que viene siendo como una especialidad terapéutica para nosotros, lo organizan de tal manera en que sean 4 o 5 módulos, dependiendo del año. A veces lo organizan en 5 módulos o 4 módulos. Allá en Madrid y en ocasiones en diferentes sedes de alrededor de España.
en el cual cada módulo consta de 2 semanas a 3 semanas, dependiendo cómo haya sido la logística, y esto dura aproximadamente 1 año y medio o 2 años, esos 4 o 5 módulos, dependiendo ese año que se haya organizado. Bien. Haces el módulo 1 o módulo A y regresas en este caso nosotros en Culiacán, sí, y pones en práctica lo aprendido. Y regresas y tomas el módulo B o 2 y así sucesivamente. Como otro mes. Exacto. Sí. O sea, estuvieron yendo y viniendo a Madrid, pero cuando iban se quedaban un mes. Sí. Sí. Una semana. Casi un mes. Sí, y luego se devolvían unos meses y se devolvían otros meses y así había gente de varias partes del mundo. Sí, así es. Sí. Wow, súper. Bueno, antes de esto, pues es importante especificar que nosotros somos una clínica de fisioterapia especializada en rehabilitación neurológica. Ajá. ¿Sí? Eso es importante Que aclarar. ya tienen 15 años. 15 años. Acaban claro. recién cumpliditos. Así es. En junio de este año cumplimos 15 años, Súper fue nuestro bien. 15 aniversario. Felicidades. Así es. Entonces, durante esos 15 años, pues como tú acabas de comentar, hemos estado especializándonos cada vez más. Ujú. Nos apasiona la fisioterapia. Entonces, buscamos siempre capacitarnos, especializarnos, que es como debemos de todos los fisioterapeutas, debemos de especializarnos. ¿Por qué? Porque cuando tú sales de la facultad de medicina, pues simplemente eres un terapeuta general, así como médico general, que ya después los médicos se especializan en traumatología, pediatría, neurología. Lo mismo le digo nosotros. yo a mis alumnos de nutrición. Oigan, no salgan de nutrición y se pongan nutriólogos deportivos. Ustedes salen como nutriólogos generales. No lo dice el título, pero literal esos son porque no han hecho ni un área ni en el embarazo, ni en pediatría, ni en clínica. Entonces, salen ustedes como fisioterapeutas generales. Claro, tenemos unas tendencias, ¿no? Claro. Marcela siempre desde la facultad, siempre interesada en la parte pediátrica, ¿sí? Yo en esos tiempos, cuando recién estábamos en la escuela, pues nosotros nos conocimos en la escuela. Sí. Entonces, a mí me interesaba más lo deportivo, traumatológico, que es un área también de la fisioterapia. Entonces, pero posteriormente ya me fui inclinando hacia la rehabilitación neurológica pediátrica, igual que Marcela. Sí. Entonces, es importante especializarnos, ¿no? Esa es una. Entonces, fue como buscamos diferentes metodologías o certificaciones o especialidades terapéuticas que nos brindaran herramientas para atender a nuestros pacientes. Y así fue como llegó, en este caso, una certificación que hicimos en Madrid, España, que se llama Terapia Volta, que tiene un origen alemán. Y posteriormente hicimos Pediasud, que fue en Medellín, Colombia. Posteriormente trajimos aquí a Culiacán la primer certificación Bobat, es otra terapia. Sí. Y ahí nosotros trajimos tutores o maestros de Suiza, de España, aquí a nuestro centro, a que nos capacitaran a todos los terapeutas que estábamos en ese momento, a que nos enseñaran ese otro concepto que se llama Bobat. Y sus inicios son en Londres, Inglaterra. Súper. Aprovecharon esa ocasión para que en su centro certificaran o les enseñaran este curso a todos. Sí. O no pudieron ampliarlo o hubo la oportunidad de ampliar otros colegas. Sí, ¿verdad? De hecho, la invitación o convocatoria a esta primer certificación internacional en DT Bobat pediátrico en el norte de nuestro país se desarrolló en nuestro centro, ¿sí? Y esta certificación fue abierta a la convocatoria a nivel nacional e internacionalmente. Sí. Tuvimos fisioterapeutas, médicos especialistas en pediatría, que vinieron de otros estados de la República, pero también de Sudamérica, ¿no? Entonces, en nuestro centro fue la primera certificación que también duró poco más de 300 horas, al igual que esta certificación que fue en Madrid, pero en otra metodología, en otro instrumento terapéutico. Para nosotros es muy importante todos estos instrumentos terapéuticos, pero en lugar de nosotros salir al extranjero, en este caso Europa, Suiza, pues decidimos que esta certificación, darle la oportunidad en México y que muchos fisioterapeutas
que por motivos económicos se le es difícil salir porque es costosísimo. Era la que ustedes ya habían hecho antes, ¿verdad? No, es otra. Ok. Pero dijimos, bueno, en lugar de que nosotros salir, mejor nosotros la organizamos en el centro y le damos la oportunidad de que todos nuestros colaboradores en la clínica se certificaran. Exacto. Y eso elevara el nivel de la clínica. Claro. Y beneficiamos al entorno, que son todos los niños con discapacidad. ¿Por qué? Porque varios terapeutas en Sinaloa se certificaron y de otros estados, vinieron de Monterrey, de México, de El Salvador. Vinieron terapeutas a certificarse con los tutores que venían de Suiza y de España, ¿no? Y que ustedes se los habían traído. Claro. Es que hubiera sido algo como que más normal verlo, yo siento, que en la Ciudad de México. Exacto. Sí. Pero que al final del día, en realidad fue aquí en Culiacán. Así es. Sí. Y realmente fue porque ustedes gestionaron todo. Sí. Entonces, ahora sí les tocó a los de México venirse, pero para acá, ¿no? Por ejemplo. Y la verdad es que yo se lo reconozco mucho de ustedes, porque yo comparto mucho esta cuestión también en la cual, pues no solamente que te sirva a ti, que le sirva al gremio. Porque luego la gente se atiende en un lugar, que lo atienden mal porque nunca se actualizaron, y que termina diciendo la gente, no, todos los oficios son iguales. Yo siempre lo he dicho, si la gente habla bien de los nutris, a todos los nutris nos va bien. Sí. Pero si es lo inverso, pues también nos afecta indirectamente, y tal vez ni la debas ni la temas, ¿no? Sí. Y eso la verdad es que yo también se lo reconozco a ustedes, porque también han organizado congresos en Mazatlán, por ejemplo, que me han dicho, y que por ahí tengo yo intención de hacer algo, y yo así de que, oigan, ¿y cómo le hicieron para organizar tantas conferencias al mismo tiempo, ¿no? Y ya hemos tenido ese tipo de conversaciones, ¿no? Sí. Pues, en el caso de los congresos, pues a mí me tocó estar en una asociación, pertenecía a una asociación, la Asociación Sinaloense de Fisioterapia, en el cual estuve pues como a nivel directivo por 8 años. Wow. En esos 8 años, siendo miembro de esta asociación y de la mesa directiva, me tocó estar en la organización de muchos congresos internacionales de fisioterapia, en el cual venían de todo el mundo, tanto ponentes como cursantes del congreso, ahí a nivel nacional. Entonces sí nos tocó conocer un poquito cómo se organizan y cómo se logran este tipo de eventos masivos de más de 1,000 gentes. Sí, híjole, mis respetos, porque pues yo mis cursos de certificación yo los hago de 15, 20, 30 alumnos, y es una gestión también, o sea, es mucha logística. Sí. Ahora imagínense 200, 300 personas, ¿no? La verdad, mis respetos, por eso yo veo ese aspecto muy favorable en ustedes, que no se quedan nomás el conocimiento para ustedes, sino que lo amplían al demás gremio. Por ejemplo, Marce, Eder acaba de comentar que a ti desde la escuela te gustaba todo el tema que hoy manejas re bien. Sí. ¿Cómo nació? ¿De dónde te empezó? A veces la gente, pues tenemos todos un porqué, ¿no? Pero ¿cuál vieras tú que fuera tu...? Yo empecé el gusto por los bebés en el servicio social. Antes en la carrera no lo descubrí porque lo ves poco. Entonces yo me estaba enfocando en el área neurológica, me gustaba mucho el área neurológica, pero creía que iba más para geriatría. Entonces, ya que empecé el servicio y descubrí que existía la estimulación temprana, la intervención temprana, que existía todo un mundo que podías ayudar a los bebés de alto riesgo, me gustó muchísimo trabajar con niños, con bebés, y ya dije, esto ya es lo que quiero hacer. Ya a partir de ahí ya fue lo que me gustó, solo trabajar con bebés. Sí. Bebés, y luego la vida me ha ido llevando a niños con algunas otras patologías, con parálisis cerebral, síndrome de Down, pues que son todos los pacientitos que vemos nosotros. En algún momento comentábamos que te habías ido, o se fueron los dos a Alemania a hacer algo también específicamente de lo tuyo, ¿no? Sí. ¿Fuiste tú sola o fueron los dos? Esa vez fui yo. Esa vez fuiste tú, ¿verdad? Te fuiste de soltera. Sí. Okay. Todavía no nos casamos, fue antes de... Bueno, todavía se pasaba. Sí, me tocó ir con una pacientita, con una niña, acompañarla a una clínica de la terapia Boita, que es
pues de donde nació en Alemania, donde nació la terapia. Fuiste al mero epicentro de donde nació ese tipo de terapia. Sí. Ok, y tú ya te habías, en esa terapia ya te habías previamente certificado. Sí, wow. Así es. ¿Y cómo fue tu experiencia? Fue una buena experiencia el darme cuenta cómo está en el hospital, pues, o sea, cómo tienen su propia área de fisioterapia, o sea, y cómo también trabajan desde que los niños están en neonatos o en la UCIN, en la unidad de cuidados intensivos neonatales, cómo ya el terapeuta puede ir ahí mismo en el hospital a atender a los niños, pues ya sea prematuros, para ayudarle a la parte respiratoria, para ayudar a la parte de deglución, de succión, y eso les ayuda a que salgan más pronto de alta. Sí. Entonces sí me gustó mucho esa experiencia de verlo dentro del hospital, cómo se puede también ya iniciar desde esas etapas tan tempranas. Y, o sea, tú fuiste acompañando a esta pacientita. Sí. Pero pues aparte, como me comentaban luego, pues aparte tú pues te seguiste actualizando, Sí. digo, reforzaste todavía más, Así fuiste es. a donde está la mera mata, entonces fue casi como un 2x1, ¿no? Así es, sí. Exactamente. Sí, me dieron la oportunidad de estar ahí viendo más pacientes y pues fue como una estadía ahí donde pude conocer más pacientes y sí fue muy, muy buena la experiencia. Súper interesante. Y por ejemplo, para fines prácticos, ¿qué tipo de condiciones son las que podrían decir que ustedes se especializan, que les toca ver más del día a día, que han tenido casos así súper mega, que han evolucionado muy bien, así como para ponerle nombre y apellido, como qué serían los casos que ven ustedes? Podemos intervenir en varios puntos. Uno es de manera preventiva. Uh-huh. Los niños, por ejemplo, prematuros, tienen un alto riesgo a daño neurológico. O niños con factores de riesgo, por ejemplo, pues yo que estoy ahorita embarazada, tener preeclampsia o diabetes gestacional, tener algunos factores prenatales ya hace que el niño tenga un factor de riesgo. O factores de riesgo perinatales que al momento de nacer tenga asfixia o hipoxia, algo ocurre en el momento del parto, también son niños de alto riesgo. Y postnatales. Entonces, nosotros podemos intervenir con esos pacientitos que ya sabemos que tienen un riesgo de manera preventiva para evitar que se instale una patología como una parálisis cerebral. Entonces, hay dos cosas que nos gustaría aclarar, que los médicos a veces que, por ejemplo, pediatras, nace un niño prematuro y lo mandan a estimulación temprana. Le dice, tiene que ir a estimulación temprana. Pero hay un detalle ahí, la estimulación temprana es solo para bebés sanos, para bebés que nacen sin factores de riesgo. A estos todo bebé sano, en teoría, tiene que ir a estimulación pudiera temprana. Recibir una estimulación puede temprana. Recibirla, okay. Pero no es ley o regla. No es ley, pues sí, pero mal no le hace, al contrario. Exactamente, es para potencializar su desarrollo, pero el niño no tuvo ninguna alteración, entonces sería una estimulación. Pero cuando tenemos niños con factores de riesgo, a ellos sí necesitan una intervención temprana. Es muy diferente porque ya necesitan la terapia especializada, que es lo que pues nosotros realizamos. Y con eso ya vamos a ayudar a que se instale alguna patología. Algún daño neurológico, o a veces ya ocurrió una hemorragia durante su hospitalización. Son niños que duran a veces un mes intubados, entonces eso puede hacer que en su cerebro no llegue el oxígeno de manera adecuada. Entonces ellos ya pueden tener un daño estructural en su cerebro que nosotros ocupamos tratar de evitar con la terapia que ese daño le deje una secuela y pues sea lo más funcional posible, tratar de evitar que se instale esa parálisis cerebral que nosotros la podemos detectar desde antes de los 6 meses. Que antes se esperaban y a los 2 años la detectaban la parálisis cerebral. Ahora ya tenemos escalas y tenemos valoraciones que podemos detectarla desde antes de los 6 meses y se puede actuar
de una manera más oportuna. Eso es lo que les iba a decir. Obviamente, como todo, entre más temprano, bueno, como la mayoría de las cosas, sí, entre más temprano mejor. Sí, claro. 6 meses no es lo mismo que a 2 años. O sea, no, y sobre todo, incluso con semanas podemos ya empezar a detectar con ciertos tests si llegan a tener alguna alteración de algunos movimientos o reflejos primitivos que se tienen que valorar. Podemos detectar si esos reflejos están alterados o no desde las 2 semanas de nacido. Sí. Y unido con los antecedentes. Por ejemplo, si tenemos un pacientito que se comunican con nosotros, oye, me mandaron estimulación temprana, que es lo que nos dicen, yo creo que el 100% o el 99% de los papás que buscan una valoración con nosotros, buscan estimulación temprana. Pero a mí me gusta indagar un poquito más. Muy bien, claro que sí, con mucho gusto. ¿Podrías darme algo de información? ¿Pasó algo previo al nacimiento, después del... No, pues me comentaron sus médicos simplemente que fuera estimulación temprana porque nació prematuro, un factor de riesgo, con bajo peso, otro factor de riesgo, necesitó oxígeno, duró 1 mes con oxígeno, otro factor de riesgo. Entonces ahí ya van varios factores de riesgo en donde ya la estimulación temprana la dejaríamos de un lado y ya sería una intervención por los antecedentes de riesgo a un daño neurológico. Muy bien. En dado caso que sí haya existido ese daño neurológico, posteriormente a semanas o meses, los niños se van a empezar a mover. Un niño recién nacido, ¿qué hace? Pues se mueve de manera natural y esos movimientos pudieran ya darnos indicios, darnos información de que algo puede estar mal y por eso sirve la valoración con especialistas. Eso que hablábamos hace un ratito, que es importante cuando ya existen esos focos amarillos de antecedentes de alto riesgo a daño neurológico, ya no vayas a estimulación temprana, no busques estimulación temprana, sino acude a una clínica o con un profesional especialista en alteraciones neurológicas para que tengas un mejor pronóstico, un mejor futuro con su atención profesional. Sí. Y con la terapia podemos llegar a prevenir que se instale una parálisis cerebral o que estas alteraciones provoquen un retraso en el neurodesarrollo. Entonces la terapia también propicia a que tenga un mejor neurodesarrollo y un mejor futuro en el niño y la familia, porque también nosotros nos enfocamos mucho en intervenir no nada más en el niño, sino en la familia, porque el niño tiene su futuro o su pronóstico también depende del entorno. Como todo en la vida, el entorno 100%. Influye. Si hablamos de nutrición, pues también. Si mi entorno es de una manera de costumbres, que yo he visto que platicas ustedes aquí en el podcast, de costumbres, de que lo que estamos acostumbrados a consumir, pues en este caso los niños, si el entorno del niño es propicia a un mejor neurodesarrollo, pues su futuro va a salir mejor. ¿Cómo se ve, por ejemplo, imaginemos este camino que no debería de pasar, ¿no? Hay algo, lo mandan a estimulación temprana, que es como lo clásico, como lo de cajón. Sigue avanzando este niño, no llegó tal vez a manos de personas como ustedes, pero ¿cómo se ve como en diferentes momentos? ¿Cómo se ve tal vez al año, a los 2 años? ¿Cómo va evolucionando eso? Para quienes puedan estar viendo esto, que digan, caray, pues sí, a mí me mandaron a estimulación temprana, ya me di cuenta que no debería haber sido eso, pero tenga 1 año y medio, 2 años y que pueda corregirse eso. Sí, voy a dar un previo y ya le paso la palabra a Marcela. Sí, mira, en este caso, cada caso es distinto. Estamos hablando de cerebros. Sí. Entonces, la alteración de un niño se puede representar de una manera y en otro de otra, aunque crean que es el mismo diagnóstico. Entonces, sí es muy variado, ¿no? Lo que sí no debemos de tener muy en claro que obviamente existen hitos del neurodesarrollo básicos, que decir, a los tantos meses se debe de girar, a los tantos meses debe controlar cabecita, a los cuantos meses tummy time. Exacto. Entonces, si desde muy tempranamente no se gira cuando se debe girar, o la cabecita no la controla cuando se debe controlar, o tiene movimientos raros, o
el tono es demasiado bajo, el tono postural o el tono está demasiado alto, desde ahí ya estamos viendo focos amarillos o focos rojos, de que nos puede dar información de o alguna alteración de movimiento. Entonces, cada niño es diferente, pero sí existe claves para irlos detectando. Ok. Sí. Otra parte en la que podemos intervenir, por ejemplo, cuando ya nos llegan al año y medio, 2 años, o nos llegan, recibimos muchos pacientes también foráneos, de 8 años, de 6 años, o sea, de cualquier edad. No quiere decir que ya no podamos hacer nada por ellos, claro que no, pero ya el enfoque es diferente. Y sí es mucho, como dice Eder, trabajar con la familia, trabajar con el entorno. En ocasiones lo que nos pasa cuando ya nos llegan en edades más tardías es que hay deformidades. O sea, la patología no es que evolucione. La parálisis cerebral es una lesión en el cerebro que es estática y no progresa, pero por las malas posturas o por un mal tratamiento, ese pacientito, ese niño, puede empezar a tener deformidades en su cuerpo, deformidades musculoesqueléticas, que es lo que, si nos llegan a tiempo, podemos prevenir. Podemos prevenir una escoliosis, una luxación de cadera, que son las principales complicaciones. Sería que la columna está desviada hacia un lado, hacia el otro, por una mala postura, por un mal movimiento que el niño hizo repetitivamente. Y la luxación de cadera, pues la cadera, por no tener buenos apoyos o buena postura, se sale de su lugar. Y es una de las principales deformidades que nosotros tenemos que prevenir. Sí. Muy bien. Nosotros abordamos no solamente la parte motora, que es lo que muchos ven o creen, pues yo voy para que gatee, o yo voy para que camine, pero también está la parte también sensorial, la parte intelectual, está la parte de alimentación. También intervenimos en niños con parálisis cerebral en la alimentación, que en la fisioterapia existen pilares del neurodesarrollo y uno de ellos es la alimentación. ¿Cómo vamos a tener un buen neurodesarrollo si no tenemos una buena alimentación? Pero en el caso de los niños y casos que nosotros atendemos, en ocasiones el problema neurológico no le permite comer o alimentarse correctamente. ¿Por qué? Porque existen alteraciones desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Por ejemplo, hemos tenido casos que buscan una terapia alimentaria para un niño con parálisis cerebral. No sé, tiene 2 años y todavía no come más que pura papilla, por ejemplo, ¿no? Que cada caso es diferente. Te estoy dando este ejemplo nada más. Entonces, valoramos y el niño, por ejemplo, se ahoga con su propia saliva. Entonces, aquí hay cosas más importantes que ya buscar una alimentación. O sea, ahí ya el niño no tiene una buena coordinación entre la respiración y su deglución. Entonces, eso hay que atender previo a una terapia de alimentación. Entonces, posiblemente ese paciente tenga esas alteraciones neurológicas que están afectando desde lo más sencillo, que es la coordinación entre mi respiración, tener las vías aéreas limpias. A lo mejor no siente que tiene un moco y se lo pasa a la vía aérea, o a lo mejor no siente la saliva, la acumulación de saliva, y esa saliva se le pasa. Son muchas problemáticas que puede haber aquí, por eso lo importante es acudir con un terapeuta especializado en cualquier tema. En este caso, si atendemos la parte de alimentación con niño con parálisis cerebral, debemos de valorar muchas cosas previas a simplemente llegan, le doy terapia de alimentación, pero si yo no detecté que el niño tiene problemas respiratorios, pues muy probablemente se me va a ahogar o voy a tener algún problema durante la terapia de alimentación. Y es donde nosotros nos toca explicarle, no, pues vamos a primero atender la parte respiratoria del niño, pues, para posteriormente ya trabajar la parte de alimentación. Y en ocasiones, esos niños, no todos, pero en algunos, sus médicos optan por una sonda para que no alimenten por la boca, sino alimenten vía por una sonda, ¿no? Pues una sonda de una gastrostomía. Claro, una gastrostomía. Entonces, y aún así requieren una terapia de alimentación, aunque se alimenten por ahí. Porque cuando nosotros nos alimentamos por la boca, programamos ciertas sustancias químicas, hormonas, enzimas que nos favorecen a la nutrición.
Y si yo solamente me alimento por esa sonda, No no hay voy a estimular estas y no, mi alimentación o mi nutrición, perdón, mi nutrición no va a ser la más adecuada. Entonces, aunque tengan una sonda, hay que trabajar con la terapia de alimentación para en algún momento, si logramos mejorar esa parte, retirar la sonda y que empiecen a comer por sí mismos. Por vía oral. Sí, sería una manera la gastrostomía como de, que no se desnutra. Claro. Porque muchas veces yo me imagino que ustedes los ven ya con un grado de desnutrición. Sí. Entonces, que no se desnutra, pero hay que seguir estimulando la vía oral para, digamos, destetar la sonda y que se quede por completo. O, como le decimos nosotros, la nutrición enteral mixta, ¿no? Que es oral y por sonda. Sí. Y vieran qué interesante, porque a mí en nutrición me toca, a mi lado docente, me toca dar la materia de nutrición enteral y parenteral. Yo hice un diplomado en Guadalajara antes de venirme de la maestría. Digamos que fue mi último hice la maestría, hice mi último estudio, fue el diplomado ese, con los pioneros de la nutrición enteral y parenteral en México, ¿sí? Con el doctor Humberto Arenas y su hijo Diego Arenas, que ellos tienen el libro que yo daba en la materia, lo llevé con él, llevé las clases con los escritores del libro, imagínense. Entonces, y sí, está en la lista de por qué puede ser candidato a nutrición enteral por gastrostomía, y tú lees parálisis cerebral. Pero ahorita que ustedes me comentan, me viene todo a la mente, porque pues lo ves, pero no solamente desde el lado médico nutricional, sino toda la relevancia que tiene el lado fisioterapéutico, ¿no? Sí, son niños que tienen neumonías recurrentes, o sea, son niños que siempre se la viven con moco, con flema, y le dan tratamiento de antibiótico, el neumólogo, y no se alivia. Es porque ese niño pues está broncoaspirando, o sea, no, el alimento no se está yendo hacia los pulmones, y pues eso hace que ya es parte vital para él el que su alimentación no puede ser en ese momento vía oral, necesita hacerlo por la gastrostomía. Y su experiencia en ese tipo de casos, por ejemplo, porque ya se me hizo, como les digo, empecé a atar cabos, ¿no? Pero ¿cómo les ha ido con ese tipo de casos? O sea, ¿si hay una recuperación prácticamente normal con el tiempo? Hemos tenido de todo. Hemos tenido desde casos que simple y sencillamente los niños, a lo mejor no tan drástico como tener esa broncoaspiración, que son niños que tienen una alimentación muy selectiva y se trabaja, y claro que sí, empiezan a comer de todo. Wow. También hemos tenido casos pues con esos problemas respiratorios, y nos enfocamos primero en esta parte, posteriormente que ya mejoramos la parte respiratoria, en donde mejoramos no nomás la parte respiratoria, sino también la parte postural, porque yo no puedo tener una mejor respiración si tengo una mala postura. Justo. Y entonces mejoramos su postura, mejoramos el tono postural. Ese tono postural y esa mejor postura me beneficia a los músculos diafragmáticos. El diafragma es un músculo grande que está en el tronco, que es uno de los músculos principales de la respiración. Y tiene un origen en la columna, en la columna dorsal. Entonces, si yo tengo una mala postura, esa columna en una mala postura no favorece a un buen funcionamiento del músculo diafragma, por ejemplo. Entonces, al mejorar la postura, mejoramos el diafragma, mejoramos su respiración. Al mismo tiempo empezamos a tener beneficios a nivel central, que mejora la coordinación que te platicaba, que no tenían por ese daño neurológico. Empiezan a disminuir ese problema de broncoaspiración. Y posteriormente empezamos a trabajar la alimentación, y claro que sí, empiezan a nutrirse mejor. Hemos tenido casos de éxito en donde niños que usan traqueostomía y que después de los tratamientos con nosotros, claro, no es una sesión o dos, son tratamientos prolongados, les retiran la traqueostomía porque beneficiaron todos estos beneficios con la terapia, y obviamente tienen beneficios después a nivel alimentaria. Y la alimentación posteriormente me van a dar bases para un lenguaje. Sí. Porque también existen temas, si yo no mastico, si yo no desgarro la carne, si yo no
tengo esos procesos de colocación oral, usar la lengua en diferentes posturas, voy a tener problemas posteriormente para un lenguaje. Para el habla. Entonces, yo no puedo hablar si no sé comer. Y les ha tocado todos esos casos, pues, de que llegan sin comer y por ende no hablaban, pero empiezan a comer bien y luego terminan hablando, empiezan a decir más palabras. Sí. Claro que sí. Tenemos niños con alteraciones metabólicas, enfermedades metabólicas pues muy raras, que su botón es como su botón gástrico, es como su tratamiento por elección, porque ellos toman una leche muy especial que no tiene un buen sabor, entonces eso casi siempre lo pasan por el botón, pero ya después de un tiempo, o sea, ellos comen casi todo por su boca, todo de manera oral, y sí evolucionan muy bien. Sí, para que la gente entienda, el botón es como un tubito, ya no es la sonda, ya no es la tripita que sale, sino que es un tubito que conecta casi a nivel de piel a lo que es el estómago con la parte exterior, para que, yo siempre les digo que es como cuando inflamos una llanta de estas de alberca. Hagan de cuenta que es como un botón muy similar. Hagan de cuenta en nosotros que esos tanto la gastrostomía como el botón son nutriciones integrales desde niños hasta adultos. Hasta adultos, se dan todas las etapas de la vida. Es muy interesante. Y la verdad yo no me quiero quedar sin seguir la cuestión de la familia. Cómo es importante que no solamente la familia vaya y lleve a los pacientitos, la familia tiene la otra mitad, es como la escuela. Los maestros en la escuela te enseñan, pero la otra educación es la que está en casa. Y yo creo que, no sé si me estoy equivocando o no, pero parte de lo que le siguen, que le estimularon ustedes en su centro, yo me imagino que se llevan tarea a casa, ¿no? Y cómo es importante, porque esa es la otra mitad del beneficio del tratamiento. Yo creo que más todavía que nosotros pueden hacer los papás. O sea, nosotros siempre damos ese ejemplo. Si nuestros pacientes van 2 o 3 veces por semana a la clínica, no va a ser comparado las 24 horas que va a pasar en su casa. Cómo puede ayudarle mamá con un buen sentado, cómo puede ayudarle mamá al momento de alimentarlo, al momento de vestirlo, al momento de bañarlo, en todas las actividades de la vida diaria, cómo puede influir más la familia que nosotros, que lo vemos 2 o 3 veces por semana. Y sí es mucho trabajar con la familia y enseñarles. Nosotros hemos tenido la dicha, la fortuna de llegar a muchas familias, no solamente aquí en el estado de Sinaloa, sino a nivel internacional. En nuestro centro acuden familias de toda la República Mexicana. Desde hace 4 años, no sé cómo pasó, cómo sucedió, pero oye, te hablo de Ciudad de México y me interesa acudir a un tratamiento con ustedes. Así, ok. Órale. Y luego de otros lados, de Colombia, de Sudamérica, de Estados Unidos. Y ahorita pues hemos tenido ya de 4 o 5 años para acá, pues de muchas partes, ¿no? En donde cada mes tenemos a una familia de otro estado. Órale. Hemos tenido... En esas épocas que me comentabas de acerca de las tarjetas, nosotros manejamos agenda de 2 años por delante, de que ya tenía todo lleno, 2 años por delante de familias que nos visitaban de otros estados. ¿Y por qué lo digo esto? Porque imagínate la importancia que es la familia en esos niños que no los vamos a ver constantemente. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Llegan a nosotros... se atiende obviamente al niño en múltiples aspectos. Puede ser la alimentación, a nivel motor, dependiendo de los objetivos que se estén trazando en ese momento el niño y la familia. Posteriormente, durante ese periodo de tiempo que ellos nos visiten, puede ser desde 2 semanas hasta 1 mes, a mí me toca ver esa parte con la familia. Entonces, básicamente los agarro a la familia, véngase mamá, véngase papá, les pongo un proyector y les hablo desde el inicio de neurología para que después comprendan por qué se comporta de tal manera el niño o niña y el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y el por qué sirve lo que vamos a hacer y qué es el abordaje o qué influye la familia. Y es súper crucial porque sí, efectivamente, cuando la familia participa en el tratamiento, se potencializa por 3
la evolución del niño, que cuando no tanto las familias por temas de trabajo, por otros temas. No es que no quiera la familia participar, pero tiene menos tiempo, pasa menos tiempo con el niño o niña, y eso pues no beneficia tanto al niño, ¿no? Pero hay muchas familias que sí, que tienen el tiempo y el niño progresa muchísimo más, evoluciona muchísimo mejor que cuando no participa la familia. Sí, es que, insisto, es súper clave, ¿no? Ya me acaban de dar una idea. Yo aquí cuando venga una persona a la consulta, yo le voy a decir, tráete a toda tu familia porque el entorno es importante, para bien o para mal. Sí. La verdad que sí. Y bueno, son niños. A fuercitas tiene que venir uno de los dos papás. Regularmente siempre es pues el que se le ha encargado, el que tenga más tiempo con el niño. Tal vez el otro papá o mamá pues está fuera de casa por estar proveyendo, ¿no? Y se entiende que no esté tanto tiempo directamente ahí. Pero eso es algo yo creo que clave para que todo lo que ustedes le aporten a la gente pues tenga mayor efecto, ¿no? Claro que sí. Y qué interesante, la verdad, y qué orgullo eso que me comentan de que viene gente de bien lejos a procurarlos específicamente ustedes. O sea, ¿cuántas veces uno escuchaba que decía, no, van y ven a un doctor en Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey? Bueno, pues eso pasa a ustedes, pero en Culiacán. Sí. ¿Verdad? Y es muy curioso eso porque todos los papás que vienen de otros estados, incluso de la capital o alrededor. De fuera del país. Sí. Ay, ¿por qué no se van a...? O porque están en Culiacán, no entienden por qué estamos en Culiacán. Porque no hay vuelos directos. Es que como vienen de Colombia, tienen que pasar a México y luego acá. Sí. Entonces dicen, ¿por qué no hay vuelos directos? O sea, sí se les hace extraño que estemos en esta zona. Como en la provincia. Pero aquí estamos. Como decía Chabelo. Sí, pero sí, pues de aquí somos, ¿no? Sí. Casi. Y que es súper interesante, la verdad es que sí. Por ejemplo, pues casos así que ustedes digan, es que nos sorprendió su evolución, casi casos muy puntuales de que no pensábamos que iba a tener tan buena respuesta y tuvo excelentísima respuesta. ¿Qué les viene ahorita a la mente? O sea, como algún caso puntual. Yo he visto, porque ustedes comparten en sus redes, que justamente aquí van a aparecer en la pantalla su cuenta de Instagram. Hace muchos antes y después de posturas y todo. Pero ¿qué caso les viene ahorita a la mente que digan, no, es que esto fue una maravilla toda la evolución? Pues la verdad... Y que se veía complicadísimo, ¿no? Sí, la verdad es que todos nuestros niños, va a parecer de que, ay, sí, todos, pero la verdad, todos, porque cada caso es diferente, ¿no? Cada caso es diferente, cada caso, las familias, hay en ocasiones que lo complejo no es tanto con el niño, sino como con la familia, lo que veníamos hablando, que no lograban empatar o compaginar con lo que se les estaba explicando, pero en ocasiones es más difícil trabajar con eso que con el propio paciente. Pero sí hemos tenido muchos casos, vemos cerebros, por ejemplo, nos llegan a consulta el niño, el paciente, niña, vemos los cerebros, explicamos nosotros, o sea, ya vienen con un diagnóstico médico por su neurólogo, pero nosotros también damos un diagnóstico terapéutico. En este caso, pues nos gusta analizar desde todos los estudios, todo el historial médico, y viéndolos, pues vemos los casos, los cerebros, donde decimos, wow, este cerebro tiene demasiado daño aquí, demasiado daño acá, tuvo 3, 4 tipos de lesiones en el cerebro, va a ser entre nosotros mismos, pues opinamos eso. Que son de pronóstico reservado, difícil, como pronóstico complicado, ¿no? Sí. Pero todos los días, ese tipo de diagnósticos complicados nos sorprenden porque todos los días los niños hay un avance. Sí. Todos los niños hay un avance. Y pues eso es lo que nos gusta, nos apasiona, el ver a esos niños que creían o que pensaban, incluso sus papás nos decían, no, pues yo ya no espero nada de evolución en mi niño, así te lo dicen, y que al mes, a los 2 meses, ese papá venga llorando diciendo, wow, logró esto, logró lo otro, pues nosotros nos llena y con eso decimos, bueno, ha servido todo lo que hemos puesto, que hemos aprendido con el paso del tiempo y que queremos seguir aprendiendo, porque
todavía hay mucho más que nosotros podemos seguir aprendiendo. No, imagínense todo lo que han logrado en 15 años, en otros 15, cállense, ¿verdad? Oigan, plebes, y por ejemplo, ¿qué mitos o ideas erróneas existen en la fisioterapia en bebés? Que ya sea que venga desde colegas, como ahorita decían, es que a veces los pediatras, no es por tirarles mala onda, ¿no? Pero como que dicen lo de la estimulación temprana y ya, tampoco generalizamos, ¿no? Sí. Pero también, o qué mitos en casa, o los mitos de la abuela, o los mitos del TikTok, ven ustedes que digan, híjole, sí, vamos a aprovechar ese momento para decir, oiga, esto no lo haga porque más que ayudar puede hasta retroceder, ¿no? O afectar. Sí. ¿Qué mitos? ¿Cuál es el dieta keto, pero en la fisioterapia en bebés? Y hay muchos, pero ¿cuál será? El hecho de que muchas veces nos preguntan, pero está muy chiquito, ¿ya puede empezar con la terapia? Claro que sí, claro que sí. Desde nacidos. Desde nacidos. O sea, puede ser un niño que nació con 30 semanas, o sea, prematuro, desde ahí ya puede empezar con el tratamiento. Sí. E incluso a nosotros nos hablan de hospitales privados de aquí del centro, los médicos neonatólogos, se comunican con nosotros para atender desde el hospital, porque están internados porque tienen problemas respiratorios, tienen problemas de bajo peso, infinidad de cosas, pero desde esas edades, desde recién nacidos, se empieza a trabajar con estos niños, y ese es un mito. No, es que siento que está muy chiquito o está con muy bajo peso y me da miedo, ¿no? Desde ese momento ya se puede empezar a trabajar. O la andadera, siento que es como súbelo la andadera y el bebé tiene apenas 6 meses, o sea, no se sienta y ya lo empiezan a parar y ya empiezan a ponerlo en una postura que no están preparadas sus piernas para resistir el peso de todo su cuerpo. Entonces pues puede tener una deformidad como las piernitas en varo, o simplemente vas a retrasar su neurodesarrollo porque lo estás parando antes de que él lo haga por sí mismo, en lugar de ponerlo en el piso a que él pues logre un gateo o tenga esa motricidad, ese movimiento libre, en lugar de ponerlo en una andadera. Ahorita que comentan primero entonces, andadera, no. Nunca. No. Su bebé nunca le van a dar andadera. No. ¿Y chupón? Luego chupón sí lo puede. Chupón no es nuestro tema. Eso que lo vea el odontólogo pediatra. No, sí se puede antes de sus primeros dientes, se puede usar chupón. El chupón, sí. De hecho, lo acabamos de ver con un pediatra porque fuimos a un curso, nosotros también tomamos cursos. Porque como vamos a ser papás, nunca hemos sido papás. Sí, claro. Y el médico pediatra nos dijo que sí, hasta ese punto, ¿no? Entonces, la andadera no, para que la gente sepa que vaya andadera. Y que ellos, por ejemplo, y si a los 5 meses puede pasar que un bebé se pare solo, ¿sí está bien? Siempre y cuando el niño haga algo por sí solo, hay que revisar. Por ejemplo, se paró solo a los 5 meses. Es raro. Es raro. Hay que ver por qué se paró así. Sí. Puede ser por una hipertonía o puede ser que lo haya hecho de manera patológica, y eso ya es un foco rojo de que por qué se paró a los 5 meses. No tendría por qué estar separando los 5 meses. Les ha tocado que dicen ahora que nacen los bebés. Ya ven que luego, pues, uno de los primeros ejercicios que uno hace en su vida es levantar el cuello. Sí. Pero este tema de que nacen y ya están levantando el cuello, hay mucha gente que le da cosas hasta místicas. Me ha tocado que niño magenta, algo así, que ya son otras cosas, ¿no? Sí. Pero, ¿qué tan bueno, qué tan malo? ¿Es normal que puedan levantar el cuello recién naciditos? Es normal, pueden hacerlo, hay niños que lo hacen, hay niños que no, pero sí pueden durante el primer mes ya tener un pequeño momentos de control cefálico y está normal. Lo que hacemos siempre cuando agarramos a un bebé siempre es estarle deteniendo la cabeza. Entonces, al nosotros detenerla, a veces retrasamos que él la sostenga a una edad más temprana, pero si ya se la empezamos a dejar libre, lo cargamos de manera que él solo empieza a sostener su cabeza, puede hacerlo en esas edades, en el primer mes. Y va a parecer cliché, pero sí es cierto que la gente que de grande somos medio descoordinadones hasta para bailar la Macarena, sí es porque nos faltó gateo, sí está ese mito, sí es real o ya quedó porque...
porque es de un plano tema no. muy controversial, el gateo. Aquí nos encanta la controversia. Pati Chapoy. ¿Por qué? Eso se decía antes, que el Sí. gateo te da una coordinación porque los dos hemisferios cerebrales trabajan al mismo tiempo, si es un Ujú. gateo cruzado. Aparte, cuando estás gateando, tu vista a la mano es la coordinación mano-ojo que vas a tener cuando vas a leer o escribir. Ujú. Entonces, sí, es bueno que hagan el gateo los niños, les da una coordinación, pero si no gatea, también no quiere decir que por eso no va a poder jugar fútbol o no va a poder tener Decíamos alguna lo exacto. coordinación Si se va a parar, en se un va a futuro. parar. Y si va a gatear, y si no, no gatea. Pero entonces quiere decir que si no gatean tanto, no está malo al 100%. No, No, no. de hecho, si no Es que gatea hay tampoco mito pasa ahí, nada. No, aquí va a Sí. haber unos comentarios de Sí, que, sí, sí. no, hombre, sí tienen que gatear. Pues si no gateó, no sintió la necesidad de gatear y se paró y caminó, pues no es malo. Sí, No, no es malo. Mm, De hecho, ya quitaron al gateo como algo bonito forzoso que motor. tengan que ok. hacer. Claro que si gatea, pues genial, qué Sí, bueno ¿verdad? gateó. Pero si no Sí. gateó, pues tampoco no pasa nada, ¿no? Sí. Nada más que cumpla con los demás hitos del neurodesarrollo y todo bien. Ahí quiero ver allá a su bebé. No, hombre, lo van a tener todos los días checadito. A ver cuánto, qué hizo, levantó, ya hizo tummy time. Uy, yo me acuerdo cómo nuestro bebé, de veras, ya ahorita ya va para el año y 11 meses, pero nuestro bebé, cómo renegaba con el tummy time, Le digo, Sí, renega tanto como cuando uno recién va al gym, ¿no? sí. Porque si es mucho esfuerzo, me imagino, y terminan, yo creo que hasta exhaustos, ¿no? Sí, pero sí es importante Sí. que los niños pasen un tiempo despiertos con sus papás cuidándolo Sí. en boca abajo para que logren mejorar en su neurodesarrollo. Ujú. Cada hito motor que viene siendo, por ejemplo, el arrastre, el gateo es un hito motor, el giro es un hito motor. Mm. Cada hito motor tiene bases y esa base o logro del hito te va a dar, o es base del siguiente hito motor. Mm. Entonces, el colocarlo en la postura boca abajo con supervisión de sus padres Sí. favorece a un mejor control de la cabeza, a un empuje en sus manitas, mejora la activación de los músculos de la espalda y eso te mejora la cabecita y a su vez va teniendo mejor atención, empiezan a explorar, empiezan a mirar alguno, me interesa ese juguetito que está Ujú. allá. Entonces, y después provocar un giro, un arrastre y si los niños no pasan por ese proceso en boca abajo con supervisión, se retrasan en ocasiones por no pasar tiempo boca abajo. Y en Ujú. ocasiones llegan a nosotros ya niños de 4, 6 meses o más que no han cumplido con ciertos hitos motores, pero todo el cerebro está bien, no tienen Sí, ninguna alteración neurológica, simplemente no pusieron al niño en boca sí. abajo por no tener una guía de sus médicos Y es normal el llanto, o sea, Sí. ese esfuerzo, entonces el llanto es la manera de comunicarse del bebé, entonces es normal que llore, a veces es a tolerancia, estarlo poniendo boca abajo, pero a veces los papás, como llora el bebé, pues no lo ponen boca abajo. Ujú. Y por ejemplo, de dos fisioterapeutas en el área neurológica, ¿qué recomendaciones le dieran a papás que ya están así como ustedes a nadita de empezar o ya tienen sus bebés bien chiquitos? ¿Qué cuestiones básicas, hablamos del tummy time, pero qué cuestiones básicas así, dos, tres les dijeran, esto no te tiene que fallar para que lo hagas en casa? O que si tienen dudas, pues obviamente yo queriéndoles traer más chamba a ustedes, ¿verdad? O que vayan y los vean a ustedes, por lo menos una valoración, ¿no? Sí. Que yo creo que nos falta más esa cultura también. Sí. Pero ¿qué dos, tres cositas dijeron ustedes? Esto es básico, que lo tengas en mente tú que ahorita eres papá joven o vas a ser papá, ¿no? De un niño chiquito. Del primer mes, yo creo que el dormir boca arriba. Ujú. El dormir hay una campaña que se llama Vida Boca Arriba, que es que el niño los primeros meses, esa es su postura ideal para dormir, porque hay muchas ideas que de ladito, que de boca abajo, no, es peligroso, hay más riesgo de muerte súbita porque el niño pues no tiene aún el control cefálico.
Entonces yo creo que ese sí, sería posteriormente los cargados, el cómo los cargas. Ya Marcela ya comentó de la cabecita, estarle tanto durante mucho tiempo agarrándole la cabecita, pues tampoco favorece el neurodesarrollo. Entonces, uno de los cargados que nosotros recomendamos a los papás es tomarlo de la parte de la pelvis, con mirada al frente, ¿sí? Para que el niño observe su entorno, porque si lo traemos todo el tiempo con la cabeza acá arriba y mirando hacia atrás, es muy probable que provoquemos ciertos reflejos que lo van a asustar y eleven el tono, y eso no es bueno. Entonces, un cargado en donde mostremos al niño al frente, ¿no? Y estamos nosotros caminando, llevamos a nuestro bebé con mirada al frente. Esa es otra recomendación que siempre hacemos. Y pues explicar que nosotros atendemos, claro, a niños con alteración neurológica, pero también sin alteraciones neurológicas, como la estimulación temprana que dijimos que es para niños con no riesgo a daño neurológico, también atendemos ese tipo de casos. Nosotros, como trabajamos en la parte del cerebro, pues trabajamos muchas áreas, sí. Entonces, obviamente, y esto nos resumimos lo más, tratamos de explicar así muy sencillo, pero sí, creo que abarcamos mucho, abarcamos un poquito de la parte del neurodesarrollo, abarcamos la alimentación, nutrición, que es muy importante aquí en este podcast, que es muy importante para el neurodesarrollo y que creo que le va a servir mucho a las familias. Pero también si la gente pues tiene dudas, tiene inquietud, esté en la parte donde esté, ya vimos que pues la gente que está interesada de atender a su bebé se va a mover, aunque haga escala en Ciudad de México y se tenga que venir aquí a Culiacán. Entonces, aquí van a aparecer los números de pantalla de su centro, las redes sociales también, las cuentas de Instagram y todo el tema, para que primero pues los sigan, los conozcan y ya posteriormente pues si ven que necesitan de la atención que ustedes otorgan, pues claro que ahí les pregunten y ustedes hagan todo el tema que vienen haciendo, valorar y toda la cuestión. ¿Sale? Claro que Plebes, sí. muchas gracias. Se fue la hora de volada. Sí. Ya se fue exactamente 1 hora. Y pues muchas gracias por estar aquí. La verdad es que para mí es un gusto. Ya yo sé que tienen la agenda muy apretada, que hicieron mucho esfuerzo por estar aquí y la verdad también se los agradezco. Y pues la gente va a dejar aquí sus comentarios, nos va a decir qué dudas tiene y vamos a todo eso pues a darle pie a que en un futuro pues ¿por qué no hagamos una parte 2? Porque ese tema de ustedes es grandísimo. Apenas en 1 hora es la puntita del iceberg, ¿sí o no? Sí. Así es. Marce, muchas gracias. Muchas gracias. Eder, muchas gracias. Y pues nada, espero que les haya gustado este episodio. Si llegaron hasta el final, se los agradecemos. Dejen un comentario, compartan, suscríbanse al canal, síganlos a ellos en sus redes sociales. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio de Nutrimédica, el podcast. Bye.